Hola, buen día. Hoy voy a explicar cómo dibujar los dos ejercicios propuestos en la primera tarea de diseño biomecánico asistido por computador usando SolidWorks. La versión del SolidWorks que yo usé es la 2020. Cabe mencionar que yo ya hice los dibujos, entonces les voy a explicar el paso a paso de cómo fue que lo realicé. Primero, hay que tener en cuenta que en los dos dibujos, en el dibujo 15 y en el dibujo 36, la condición es de que cada cuadro equivale a 10 milímetros. ¿Listo? Bueno, ahora este es mi dibujo 15 y es el dibujo 36. Comencemos por el dibujo 15, que como ya les dije, fue el que ya hice. Listo. Este es finalmente cómo queda el dibujo. Pero yo les voy a explicar cómo fue que lo hice. La primera condición es que hay que definir el plano al cual usted va a dibujar. El plano que yo utilicé es el plano alzado. Ahora, lo segundo que hay que tener en cuenta es definir, o sea, tener claro el origen del dibujo. Entonces, una vez hayamos definido el plano alzado, tenemos que tener en cuenta los vértices. Entonces, acá tenemos el eje Y y el eje X. ¿Listo? Entonces, una vez tengamos claros esos vértices, lo que yo utilicé fue el rectángulo de esquinas, el cual utilicé para trazar toda esta zona. Entonces usé este comando del trazo de rectángulo de esquinas y pum, lo dibujé así tal cual. Luego comencé a tener en cuenta las cotas, que es lo que nos decían los dibujos, que cada cuadro equivalía a 10 milímetros. Pero yo en el dibujo lo usé fue en centímetros, o sea que para mí cada 10 milímetros equivalía a 1 centímetro. Entonces tuve en cuenta el, el plano alzado, que es este, que es nuestra vista superior. Y así comencé a dibujarlo. Entonces de este punto a este punto valía 1 centímetro, que es igual a 10 milímetros. De este punto a este punto otros 10 milímetros, que es igual a 1 centímetro. Y de este punto a este punto otros 1 centímetro, y de este punto a este punto son 5 centímetros. Luego tenemos que de este punto a este punto son 4 centímetros, y de este punto a este punto es 1 centímetro. Una vez hayamos hecho ya el croquis de este plano, tenemos que comenzar a usar la operación que se llama extruir. ¿Por qué? Porque tenemos que comenzar a hacer el levantamiento de este croquis. Entonces, aquí, una vez hayamos hecho el croquis, tenemos que hacer la extrusión de esta primera zona, esta que se como una L. Entonces, usamos el comando de extrusión y señalamos la zona y le hacemos el levantamiento. Este levantamiento tiene 1, 2, 3, 4 cuadros, que eso nos equivale a 40 milímetros o 4 centímetros. Entonces, una vez, ¿cómo lo hice yo? Pues ya le di extruir y lo levanté 4 centímetros. Como se puede ver en el historial, esto es lo que hace el comando extruir en la región que yo le señalé anteriormente. Entonces ahí ya lo tengo levantado 4 centímetros. Luego lo que hice fue coger la otra zona, que es esta, y la levanté, ya fue 3 centímetros, porque pues viendo este dibujo tenemos que son 3 cuadros, que equivale a 30 milímetros o 3 centímetros. Luego lo que hice fue
hacer nuevamente extrusión y ya lo levanté, fue 2 centímetros. Y finalmente en el comando de extrusión lo usé una cuarta vez para hacer un levantamiento en la región que se ve, que es de color azul, de un centímetro, que equivale pues a 10 milímetros. Y finalmente, para ya acabar el dibujo y que nos quede ya sólido, se usó el comando chaflán, que el chaflán lo que nos hace es coger una esquina punteada parecida a esta y nos la va a poner en un ángulo de 45 grados. Entonces aquí finalmente tenemos ya el dibujo sólido terminado. Entonces lo podemos girar 360 grados, lo podemos ver en una vista en 3D. Ahora les voy a mostrar el segundo dibujo. El segundo dibujo es el dibujo número 36, que es este. Este también tiene como condición que cada cuadro equivale a 10 milímetros. Yo, por la configuración que usé, lo estoy trabajando en centímetros, pero pues no importa, porque cada cuadro equivale a 10 milímetros o cada cuadro equivale a 1 centímetro. Listo, entonces les voy a mostrar el dibujo número 36. Este es igual. Entonces definimos el plano al cual vamos a usar. Segundo, tenemos que tener en cuenta el origen para comenzar a dibujar. Listo, este es mi croquis. Entonces lo primero que hice después de haber definido el plano alzado y de haber tenido claro el origen, fue volver a trazar una línea, pero ya en esta ocasión no usé la línea de rectángulo de esquina, sino que la línea simple. Entonces lo primero que hice fue dibujar sin tener en cuenta las medidas, pero haciendo un croquis de más o menos cómo me va a quedar el dibujo viendo esta vista superior. Entonces yo lo que cogí fue el comando de línea, tracé de este punto a este punto, de este punto a este punto, luego así sucesivamente hasta formar un croquis. Segundo, yo después de haber hecho el croquis sin tener en cuenta las medidas, fue usar la cota inteligente, que ella era la que básicamente nos iba a ajustar el croquis a la distancia que vamos a tener en cuenta, que es esta, la de que cada cuadro equivale a 10 milímetros. Entonces yo comencé a acotar cada lado. Entonces acoté primero este lado, que es 4 centímetros, luego este lado, que es 5 centímetros, luego este lado, que es 2 centímetros, y luego este lado, que es 3 centímetros. Una vez tuve claro ya este croquis con las medidas requeridas, fue hacer mi primera extrusión. O sea, ahí lo extruí por primera vez. Esto fue lo que obtuve en la extrusión por primera vez. Luego de haberlo extruido la primera vez, fue que encima de mi primera extrusión volví a hacer otro croquis. Este croquis lo que nos hizo fue tener claro es esta otra región. Es esta otra región. ¿Por qué? Porque es que prácticamente mi primer croquis en mi primera extrusión nos iba a definir, era nada más la altura
la altura de ¿qué? De 4 centímetros, o sea, esta que les estoy señalando acá. Esta era mi primera instrucción, que era para hacer el levantamiento de 4 centímetros. Pero ya en mi segundo croquis era para definir mis 2 centímetros de acá. Entonces, primer croquis es este. Y a partir de ese primer croquis fue donde yo tracé otra línea para hacer mi segundo croquis. Y esto fue lo que obtuve en mi segundo croquis. Luego de ya haber hecho el segundo croquis, uso por segunda vez en el dibujo 36 la operación destruir. ¿Para qué? Para ya hacer el levantamiento de 2 centímetros. Luego de ya haber usado y tener ya más detallado esta zona, que es la que, miren, la que aquí nos señala que tiene una altura de 2 centímetros, usamos el redondeo, que aquí se puede señalar el redondeo de color azul claro. Entonces este redondeo lo que nos hace, a diferencia del chaflán, es que nos va a formar es una curvatura, pues su nombre lo dice, redondear las esquinas. Y ya, entonces, para ya finalmente terminar este sólido, se usa el comando redondeo, que en esta ocasión son estas 3 esquinas. Y listo, ahí ya acabamos los dos sólidos. El sólido 36, el dibujo 36 y el dibujo 15. Listo.